Muy buenos días, Dios le bendiga. Les saludamos desde la ciudad de Toronto. Damos gracias al Señor, nuestro pastor llegó con bien a Lima, Perú. Y esta mañana ya están con la iglesia en Huaycán. Esta mañana están en Huaycán, así que también van a estar transmitiendo. Y les enviamos todo nuestro cariño a la iglesia allá en Perú, a nuestro pastor, que ya lo estamos extrañando, pero los tiempos de Dios son perfectos, así que confiemos en eso. Queremos en esta mañana decirles que hay un plan perfecto de Dios para todos nosotros. Y creo que a veces no nos profundizamos en eso. Esta mañana vamos a hablar de eso. Así que vamos a estar tratando el libro de Efesios. Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a estar viendo parte de esto. Esta mañana vamos a ver prácticamente desde el versículo 1 hasta probablemente hasta el 10. No vamos a poder avanzar más, pero vamos a ver algo importantísimo. Dice en la carta a los Efesios, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Y dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice el versículo 2, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Padre, del Señor Jesucristo, sean con todos ustedes. Él saluda. Ahora sí vamos a ir al versículo clave que recién quiero mostrarles, el versículo 3. Pablo los bendice de esta manera, los saluda de esta manera. Miren el saludo. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea, o sea, no dice bendito ustedes. Primero, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y para entender esto más profundamente, puedes quitar si quieres, vamos a tener que entrar a la definición de lo que es bendición. Y vamos a tener que ir al original, porque recuerden que Pablo les escribía a los de Éfeso y esta carta estaba escrita en griego. Así que si vamos al griego, cuando habla de bendición en la Biblia, vamos a encontrar dos palabras. Dos palabras que cuando la traducen, es traducida, en el griego tiene dos definiciones un poco antagónicas, pero algo que con las que se unen es que viene del corazón de Dios. Pero la primera palabra es Macarios. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Yo he escuchado, hasta hay un restaurante en Perú que se llama Macarios de Sánchez. Y yo decía, ay, qué interesante esa palabra. ¿Será que el Señor se llama Macario? Imagínense cuando uno no conoce. Y no, venía que los dueños de esa sanguchería conocían el significado y significa bendición. Pero significa bendición, pero en lo que encontramos en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurado será, o sea, dichoso será, la idea es ser feliz, ser dichoso, ser lleno de todo tipo de bendición. A esa bendición se refiere Macarios, es más subjetiva. Pero la bendición con la que está diciendo, que se está refiriendo Pablo en Efesios 1:3, si vemos la segunda parte de Efesios 1:3, dice, con que nos bendijo, o sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, esa parte, que nos bendijo, o que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos ha bendecido, esa bendecido, esa bendición ahí significa algo diferente. Y en el griego dice que la palabra que se usó es eulogio. Eulogio. Y esa es la palabra que se usa para denotar que alguien ha sido lleno de una habilidad, que ha sido dado algo digno, que aunque fuera lo que fuera,
ha sido hecho digno. Define, les voy a leer, define un tipo de bendición que recibimos de Dios, que Él nos bendice y vamos a ser bendecidos en todo lo que Jesús ha sido bendecido, no solo en la tierra, sino en los lugares celestiales, en los lugares celestiales, porque Jesús dejó su trono, dejó su gloria, ¿dónde? En el cielo. O sea que Él está bendecido con todo la gloria celestial. Dejó su trono, dejó todo, se despojó de sí mismo, dice la palabra, y vino a la tierra. Pero en la tierra también se le reconoce. Hasta los demonios, Señor, ¿por qué vienes antes de tiempo? Lo reconocían la gloria de Dios. Pero nosotros, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo, en Jesús nuestro Señor, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú y yo, ahora sí, entendemos. Así como de siempre cantamos, Señor, tú eres digno, digno de alabar. Imagínense que en Cristo, nosotros, tú y yo, que hemos creído en Cristo, somos dignos. No porque yo diga que soy, porque realmente ninguno de nosotros lo somos. Pero quiero que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, nos hace dignos y nos hace partícipes de toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Nosotros siempre nos imaginamos solo aquí en la tierra, ¿se han dado cuenta? Pero ahora estamos entendiendo que nuestra bendición va más allá, porque por eso es que podemos accesar al cielo. ¿Y cuántas veces no accesamos al cielo? No accedemos al cielo porque no entendemos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana porque hay algo imperante que Pablo después ora por la iglesia de Éfeso. Pero ahora lo que quiero que entendamos es que vamos a alabar el nombre del Señor, porque no solamente que nos ha salvado, que su gracia maravillosa que entregó toda su sangre, pero encima de todo eso nos adoptó como hijos, pero encima de ser hijos e hijas de Dios, nos está bendiciendo, nos ha concedido acceder a toda bendición celestial. Tú sabes que podemos orar, Padre, envía tus ángeles para que me protejan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy accediendo al cielo. Y a veces no, ni nos acordamos que Dios nos ha dicho que clamemos y Él va a enviar a sus ángeles. Es más, recuerden cuando Jesús fue tentado en el desierto. A ver, tírate pues, porque la palabra dice que Dios enviará a sus ángeles. Y Jesús, te lo voy a probar. Jesús no tenía nada que probarle a nadie. Es hijo de Dios y Dios mismo, y no tenía que probarle a Satanás nada. Sin embargo, nosotros, o sea, no sé si están llegando a entender qué hermoso, qué grande que es esto, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y no se puede tomar la Santa Cena por tomar. Hay pautas que la Biblia nos enseña. Y muchas veces cuando pecamos no la tomamos, porque entendemos que es santo lo que estamos haciendo. Pero la gracia de Dios supera el pecado tan horroroso, tan negro que pueda haber en nuestra vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que dice su palabra en Romanos 5:20. ¿Lo tienes? En Romanos 5:20, si toman nota, miren, ¿están viendo cómo la maldad se está aumentando? ¿Dónde vas? Romanos 5:20 al 21. Donde abundó el pecado, Romanos 5:20, ya. Ok, miren, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a ir al 20.
se introdujo la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Pero miren lo que dice, uno tal vez hasta que se asusta, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo? Vamos despacio. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Imagínate que tienes un vaso abundante, no sé, Coca-Cola, casi lleno. Pero la gracia de Dios, o sea, es mucho más abundante. Es tan abundante que si tú sigues echando, digamos, tienes un vaso casi lleno de Coca-Cola, le echas agua, 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 al final, ¿qué queda? Solo queda agua. Porque es tan abundante, dice acá, sobreabundante. Entonces, entendamos que en el 21 dice que la ley se introdujo, dice, así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Quiero que entiendan algo. El pecado y la palabra no es que sean, digamos, antagónicos. Simplemente que porque existe la palabra de Dios, la ley, los mandatos de Dios, nosotros, quítalos, ¿puedes? Nosotros podemos llegar a Él, a Dios, aunque tengamos todos los pecados más horrendos. Pablo fue asesino. Y Pablo es el que le escribe a los romanos. Pablo conoce de primera mano la gracia de Dios. Realmente, la ley ha venido para introducir que podamos reconocer hay pecado. La ley nos muestra, cuando leemos la palabra, nosotros nos incomodamos. Yo me he incomodado. Especialmente esos versículos para mujeres, a mí me incomodaba. Cuando yo vine a Cristo y en mi cabeza, mi mente aún no había sido renovada, pero ¿cómo va a ser así? Y yo decía, ¿cómo es que no es justo? ¿Y dónde está para los hombres? ¿No? Pero realmente era mi manera de pensar, mi vieja manera de pensar, y empezaba yo a caminar en Cristo. Entonces, la gracia de Dios se hace presente porque aunque mayores sean mis pecados de lo que yo puedo imaginar que Dios me puede perdonar, Dios es tan grande en misericordia que Él extendió su cetro de gracia. Recíbela, recíbela. El único requisito, que yo venga y me arrepienta. Yo vengo y me arrepiento. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? El pecado y la ley, el pecado y la palabra. La ley no se dio para condenar, sino para que el pecado sea aparente, para que el pecado sea evidente. Porque cuántas veces no sabemos que, yo les cuento, yo pensé que en muchas cosas yo estaba bien. Yo he vivido en una casa matriarcal. Mi papá no estaba en casa. Ya se imaginan la manera de pensar. No era una manera de pensar conforme a la palabra. ¿Culpa que tengo yo? No. Pero viniendo a Cristo, mi responsabilidad y pedirle al Espíritu Santo, revélame tu palabra, porque humanamente no la entiendo. Entonces, entendemos que la gracia, apunta esto, la gracia supera el pecado. Y si lo quieres personalizar, la gracia de Dios supera mi pecado. Y el pecado humano es terrible. Realmente, cuando Jesús iba a la cruz y Él tenía que llevar todo el pecado del mundo, Él fue desfigurado. Él llevó el castigo de todo ese pecado, fue sobre Jesús, para que nosotros ya no lo cargáramos. Simplemente, Señor, te recibo como mi Dios, como mi Señor y Salvador, y Él ya llevó las cargas. Ahora yo, 0 kilómetros, empiezo de nuevo. Y no importa cuán grande sea mi pecado, la gracia de Dios siempre es más grande y suficiente para perdonar y restaurar. Porque una vez estamos perdonados y nos quedamos perdonados, pero ¿cuántos todavía están rotos, broken, con el corazón partido en pedacitos? Y eso toma tiempo, pero esa gracia de Dios
no solamente es para perdonarnos, no solamente es grande para decir, bueno, ya no eres un pecador, ya no eres una pecadora, ahora yo te restauro. Ahora empieza la parte redentora, porque la parte redentora no acaba con que ellos me perdonaron todos mis pecados, porque sí o no que volvemos a pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? Tal vez por heridas en el corazón, tal vez por cosas que tenemos en la mente, porque hemos pasado de niños, de bebés, no sé, y entonces pecamos porque todavía aquí hay algo que no entendemos, que hemos sido perdonados y seguimos viviendo como no perdonados. Sin embargo, la muerte de Jesús y la resurrección nos da la posibilidad de ser nuevas criaturas. Dice la palabra que Jesús triunfó sobre la muerte, la venció, resucitando. Él venció la muerte y entonces nosotros ahora somos más que vencedores por aquel que nos amó. Empieza nuestro tiempo de restauración. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, viene una comunión. Recuerden que hemos visto en Efesios 1:3 que ahora, igual que Jesús, tenemos una comunión con Él porque estamos participando, podemos acceder a las bendiciones celestiales. Entonces, Dios nos pone como hijos, no que Jesús por acá y ustedes por acá. Nos adoptó y cuando la ley dice que cuando un hijo es adoptado, tiene los mismos derechos que el hijo nacido naturalmente, biológicamente. ¿Y qué creen? Que todas las leyes que están aquí en la tierra, primero, están arriba. Entonces, es tan hermoso. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, hay una comunión. Nosotros en español le decimos la Santa Cena, pero en inglés le llaman the communion. O sea, la comunión que tenemos. ¿Qué es comunión? Es junto. O sea, la comunión es que nos juntamos, nos hacemos uno. Entonces, quiero que vayan a 1 Corintios 11 y vamos a leer del 27 al 32. Miren, lo más hermoso es que cuando tomamos la Santa Cena, el Señor está sirviendo su mesa y nos llama a ser partícipes de su mesa. Pero ojo que es muy peligroso si vamos a la mesa del Señor indignamente, ¿sí? Sin examinarnos, sin pensar que vamos a comer un poco de pan y me voy a tomar la copita del vino y ya está. No, a ver si me va bien, porque en algún momento hemos pensado que tomar eso es parte de rutina. Sin embargo, la Biblia nos explica que nos tenemos que examinar muy bien. Dice, leemos, es la Biblia, estoy viendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Voy a hacer una pausa. ¿Cómo entonces el Señor nos llama a la mesa y esto podría ser peligroso? Si Dios ya nos dio todo y nos está dando el lugar de su Hijo, ¿se están dando cuenta? Ya no es que los siervos nos llama hijos, nos está poniendo en el mismo lugar que su Hijo Jesús. ¿Cómo me voy? Si ustedes fueran, que los invita el rey, ¿cómo se llama el rey que está ahora en Inglaterra? ¿El rey Carlos? ¿No es cierto? Los invita a una cena. ¿Se van como están? Yo les aseguro que no. Primeramente porque hay un protocolo y no los dejarían entrar. Tengo la invitación, pero usted no cumple con el protocolo y no te dejan entrar. ¿Cómo es que nosotros podemos venir a la mesa del Señor? No importa, fue un pecadillo por ahí, pero ay, bueno, ¿quién no lo hace? Todos mienten un poquito, mentira blanca. No, Señor. Venimos a la mesa de nuestro Rey, de nuestro Redentor, de nuestro Señor, de nuestro Padre eterno, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha puesto
al mismo nivel que Jesús, como hijos, como hijas. Entonces, ahora sí vamos con esto en mente. 28. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman parte, ¿no? El cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Somos el cuerpo y en ese momento que tomamos el pan y bebemos la copa, Jesús se hace uno con nosotros. ¿Cómo es que el cuerpo puede estar inmundo? Si va a haber una unión con la cabeza que es Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? No es que, ay, qué malo, ay, así que no voy a tomar la Santa Cena porque no. El Señor quiere, pero el estándar que nos está dando de hijos es un estándar alto, es un privilegio llamarnos hijos de Dios, hijas de Dios. Como les decía, si van invitadas por un rey, no crean que hay un protocolo y si no lo cumplen, no entran. Y es un rey humano de la tierra, que pecador seguramente que sí. ¿Cuánto más compartir la mesa de nuestro Padre eterno? 29. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Por esto, hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles y también muchos otros han muerto. No mueren porque, te mato porque has venido indignamente. ¿Saben lo que está ocurriendo? La santidad de nuestro Dios se hace uno con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando entraban los sacerdotes y estaba la presencia de Dios y ese sacerdote no tenía todo en orden? Por ahí un pecadito que no lo confesó, no había pedido perdón, moría. Y no moría porque Dios, te mato por pecador. La gloria de Dios, la santidad de Dios es tan grande, es tan fuerte, es tan poderosa, que elimina el pecado y con todo lo que va ahí. Y eso es lo que ocurre. 31. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Ahí está la solución. Pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Dios a veces nos reprende, Dios nos castiga. Cuando tú has tenido hijos pequeños, todavía no entienden las cosas, ¿los castigas? Sí. No es que lo voy a matar a palazos, pero yo castigo, corrijo y castigo. Tiene que haber un castigo por lo que has hecho. Eso estuvo muy mal. Si se peleó con la hermanita, le insultó, le pegó, no sé, vaya y pídale perdón. Esto no vas a estar castigado. El castigo que usted le quiera dar. ¿Por qué? Estás corrigiendo para que en un futuro ese niño, esa niña, sea un hombre, una mujer de bien. Te dejamos hacer lo que sea, va a terminar muy mal. ¿Sí? El compartir la mesa del Señor es prácticamente mostrar nuestro estilo de vida llegando a la mesa del Señor. Todo nuestro estilo de vida. Y un estilo de vida dedicada al 100%, ¿sí? 100% a Jesús, porque recuerden que lo dio todo. Y como buen judío, no va a aceptar menos. ¿Alguien ha tratado con algún judío? ¿Negocios? No. Las mismas condiciones. ¿Que yo menos? No. Esta es una broma, pero realmente, judío o no, Jesús judío, pero Jesús santo, lo dio todo, siendo Rey de gloria, despojó su gloria, su trono, y Él lo dio todo, y Él lo dio por ti y por mí. Y nosotros tenemos que responder a su amor con el 100%. Entonces, nosotros comemos el pan, estamos participando de su cuerpo, nos hacemos uno con Él.
Y cuando tomamos esa copa, estamos siendo uno con la sangre que fluye de la cabeza hasta nosotros. Y es por eso que a veces sanamos, porque el fluir de esa sangre en tu cuerpo, en el mío, hace en el mundo espiritual una revolución. Si hubiera una enfermedad por pecado y yo me arrepentí en ese momento, porque el diablo anda buscando por dónde te enferma, por dónde te agarra. Y a veces nos agarra por algún pecado que por ahí pensamos, porque lo traemos de tradición en tradición y normal nomás, porque así es en mi familia, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho a veces, ay, es que yo saqué el carácter de mi papá o el carácter de mi mamá y con eso me excuso, entonces soy un patán porque es como mi papá. Ay, porque lo heredé. O sea, no, yo soy responsable. Y en ese momento está fluyendo la sangre y yo me he arrepentido, Jesús me ha perdonado y estoy siendo una con Jesús, toda esa enfermedad desaparece. ¿Sí? Entonces, hay algo que el Señor dice, que para que seamos sus seguidores tenemos que, si no somos capaces de dejar padre, madre, hermano, hermana, lo podemos ver, Lucas 14, no sé si lo tengo, pero cuando yo lo leí la primera vez, yo, ¿qué? Y a mi hijo, porque ¿qué es lo que dice? Miren, Jesús viene a revolucionarnos la mente. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, la gente, Señor, te quiero seguir, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero ser tu discípulo. Ah, ok, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, que dice, no puede ser mi seguidor. ¿Por qué es tan duro esto? ¿Y saben por qué Jesús lo dice? No lo tengo, pero quiero que vayan un segundito. A veces nosotros no entendemos las cosas porque pensamos que Dios, qué bárbaro, Señor, ¿cómo es posible que nos pidas esto, no? Y si vas a Mateo, Mateo 10, 21 al 23. Mateo 10. Realmente lo que va a pasar es que dice la palabra en Mateo 10, bueno, no lo vamos a leer todo, pero anótalo, Mateo 10, del 21 al 23, dice que el hermano entregará al hermano. Y si tú no eres capaz de poner en primer lugar a Dios por tu hermana, por tu hermano, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, tú no sabes lo que el enemigo, el diablo es tan capaz de manipular la mente de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, y a veces no lo vas a entender. ¿Cómo si yo no le he hecho nada? ¿Por qué? Daría mi vida por mi hijo, por mi hija. Claro que sí, pero lo quieres anotar. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. ¿Lo estás leyendo? No tengo ese en los, pero quiero que lo busques. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Perdón, hasta 21 y 22 nada más. ¿Por qué es que Dios dice entonces? Gracias, Sandra. Yo te digo, ¿por qué Jesús está diciéndonos ahora? Si no pones en primer lugar, si no lo pones a Él en primer lugar, ¿no? En Lucas 14, 25 al 27, si no lo pones a Él en primer lugar, tú vas a caer. La persona que dice, yo doy todo por mi hijo. Yo he escuchado esto, de un familiar que su hijo estaba enfermo
Si me tengo que entregar mi alma a Satanás con tal que mi hijo sane, lo hago. No sé si han escuchado, yo lo he escuchado. Yo un poco más que se me paran los pelos, los rulos, porque no va a poner a Dios primero. Si Satanás le dice, yo te lo sano, pero dame tu alma, ya. ¿En serio? No es cosa rara, porque después lo volví a escuchar por otro lado. Pero cuando yo lo escuché de primera mano, yo dije, no entiende quién es Dios, simplemente. Entonces aquí estamos aprendiendo, porque dice, si alguien viene a mí, pero no pone en primer lugar, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, acabamos de leer lo que puede pasar. Lo que va a pasar, porque ya está escrito, va a pasar así. A su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Qué está haciendo? Me mandó Sandra y estábamos orando. Gente muriendo, siendo quemado, siendo asesinado. No de una o dos personas, cantidad de personas. Pero ellos se mantienen firmes en su fe. Porque si ellos aceptan doblegarse, no los matan. ¿Pero qué hacen? Negaron a Jesús. 27. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Ahora entendemos por qué cuando venimos a la cena, a la mesa del Señor, el Señor nos está dando un estándar grande para nosotros. Sin embargo, si no entendemos la comunión que Él quiere, es el cuerpo y sangre. Él quiere una comunión total, del 100%. Lo quiere todo. ¿Por qué? Porque Él rompe con toda tradición. Él es capaz de romper con toda religiosidad en nuestra vida. Yo cuando estaba niña, yo era súper religiosa. Me ponía y miren que a mí, mi hermana es la que tenía que tener el hábito, y yo lloraba, yo quería el hábito de mi hermana, y yo me lo ponía cuando ella no me veía. Yo pensaba que eso era estar cerca de Dios, porque cuando tú no conoces la palabra, lo que escuchas por ahí. Ay, sí, que se puso su detente y está ya bien con el hábito. Y yo, ay, a mí no, yo no tengo hábito. Entonces, como mi hermana no estaba, yo me plantaba el hábito. Porque yo también quería ser santa, yo también quería estar cerca de Dios. Religiosidad, pero la adquirí de tradición. Pero cuando viene Jesús y pone la mesa y nos sentamos con Él y somos uno con Él, ¿saben qué? Empieza a romperse cada vez. Si hay una tradición fuerte, una religiosidad que ha venido, ¿no?, en familias de generación en generación, se empieza a romper, porque más grande es esa gracia, la gloria de Dios que rompe con todo eso. Y es por eso que al entrar a su presencia en esa mesa, vamos a tener un gran impacto y una gran responsabilidad. Ahora viene lo que yo quiero que leamos juntos. Efesios 1, del 4 al 10. ¿Se acuerdan que habíamos leído Efesios 1, 3? Que somos partícipes y podemos acceder a las bendiciones espirituales celestiales en los cielos. Pero miren lo que dice, vamos a leer Reina Valera. Dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Cómo nos escogió? Miren que Dios ya nos ve por fe. Entonces nos escogió santos e intachables. ¿Por qué? Porque tu espíritu viene de Dios. Y no hay ningún espíritu, cuando el espíritu de vida, cuando tú y yo dejamos de existir, nuestro cuerpo muere, el espíritu regresa al Padre. Pero el alma que es eterna, ha sido, miren lo que Él nos ha escogido, y el alma, cuando nace la persona, empieza a formar para qué lado se va. ¿Se entrega a Cristo o no quiere nada? Porque en el alma está la voluntad.
Entonces ahí Dios no puede intervenir. Dios puede haber predestinado lo mejor para ti, pero tú eliges, ¿yo qué hago a partir de acá? Dios te da la vida, pero tú eliges, me asesino, me suicido. Tú eliges, podemos elegir bien o elegir mal. Entonces, miren lo que dice, por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención. Todo lo que les había dicho. Somos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, ¿no? Jesús nos acepta, ¿no? Ah, no, tú no. Hueles mal. Tú, no me gusta tu raza. No. Él nos ha hecho aceptos en el amado porque Él nos creó dice, para beneplácito de su voluntad. Él quiso crearnos para Él. Dice el 7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué nos ha dado a conocer? El misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Salvarnos, redimirnos, restaurarnos, que seamos hijos, nos viene a dar una identidad que no tenemos. ¿Cuántos de nosotros a veces, no sé si se han preguntado, no sé qué hago en esta tierra, no sé ni para qué he nacido, o sea, no tienes identidad. Pero cuando vienes a Cristo, Él te da una identidad y te dice qué es ese plan. Y acá lo va a revelar. Miren, el 8, no, ya estábamos en el 10, ok, en el 7. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. 8. La cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. ¿Atentos? Para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Puedes poner palabra de Dios para todos y vamos a leer el versículo 10. La siguiente. Efesios 1:10. Quiero que leas aquí la 10. No se deja ver. Bueno, yo te lo voy a leer. Qué pena. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, quítalo nomás. ¿Sí está el 10? El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner, miren el plan, bajo el mando de Cristo todo lo que haya en el cielo y en la tierra. Ese es el plan. ¿Y a quién es revelado? A la iglesia. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque viene el tiempo del cumplimiento de este plan. Dios no es que a ver qué pasa, ya tiene un plan y su plan es, dice aquí claramente, va a poner bajo el mando de Jesús todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que está en el cielo. En el tercer cielo ya Él gobierna. Pero en el segundo cielo están todos los principados, las potestades, todos los demonios. El plan de Dios es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en los aires, en los cielos y aquí en la tierra. Y ese plan se va a cumplir a su debido tiempo. Pero sabemos cuál es el plan. Y miren lo que dice Romanos 14:11, no tenemos, pero búsquenlo por favor y anoten esto. Porque escrito está, Pablo manda a los romanos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2,
del 10 al 11. Con esto terminamos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces anota Filipenses 2, del 10 al 11, porque este es el plan que hoy se nos ha revelado. Si tal vez tú que estás escuchando a través de las redes sociales no sabías cuál es el plan de Dios, ¿para qué todo esto? ¿Para qué iglesia? ¿Por qué Jesús murió? ¿Para qué? Hoy estamos viendo esto. Hoy estamos viendo que el plan de Dios es poner bajo el mando de nuestro Señor Jesús todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Por eso que toda rodilla se doblará. Aún los que, no, yo no creo. No, Señor. Este es el plan y se va a cumplir. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No hay otro Señor. No es que, bueno, esa es tu manera, yo tengo mi manera. No. Hay una sola manera. Hay un solo plan divino y escrito está. Amén. Así que hoy que vamos a tomar la Santa Cena, tenemos un entendimiento mayor. Venimos a la mesa de nuestro Padre y venimos a sentarnos y venimos conociendo nuestro privilegio. Amén. Vamos a orar. Yo te pido que si tú no conoces a Cristo, ¿dónde estás? Tú hagas esta oración conmigo, pero hazlo de corazón. Pídele al Señor, nuestro Dios, que perdone todos tus pecados. ¿Sí? Padre, yo te pido, Señor, que donde esté una persona, aunque sea una, con sed de ti, con hambre de ti, de querer entregar su vida, querer conocerte más, querer tener el privilegio de llamarte papá, haga esta oración conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y borres toda mi maldad con la sangre de Jesucristo, a quien hoy recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy decido entregarte mi vida. Recibo tu perdón, recibo la adopción tuya y hoy te llamo Padre. Recibo tu Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo les pido que si esta palabra te ha bendecido, por favor tú la compartas. Que Dios te bendiga.